Hola a todos, estamos para realizar una entrevista a la doctora María Luisa Femenías. La doctora María Luisa Femenías ha sido distinguida en el 2016 por su trayectoria en estudios de género, distinguida con el premio CONEX. Es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en áreas como la antropología filosófica, el feminismo filosófico, teoría de género. Es docente en la maestría de filosofía de la Universidad Nacional de Quilmes, en la maestría de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata. Ha sido autora de numerosos libros, como ser Antropología filosófica para no filósofos, El género del multiculturalismo, la colección Los ríos subterráneos, entre otros. También en términos institucionales ha sido cofundadora del Centro Interdisciplinario de Investigación en Género de la Universidad Nacional de La Plata y del Instituto de Investigación en Género de la UBA. También ha fundado y ha generado la especialización en género y sexualidades en La Plata. Bueno, el CV es vasto y es quien nos va a acompañar para pensar algunas cuestiones que ciertamente pueden tener urgencia, más esa urgencia entiendo que debe en algún momento encontrar dentro de la teoría el espacio propicio para analizar conceptos, revisarlos, trabajarlos, encontrar implicaciones. Así que me parece que la desigualdad en algún punto desde una perspectiva de género puede verse de alguna manera alumbrada por las consideraciones que usted puede hacer. En principio me gustaría hacer la siguiente pregunta, ¿no? En general lo que encontramos es que en los tiempos que corren hay, digamos, una revalorización de cuáles son los derechos de las mujeres, hay una revalorización respecto de las luchas contra la desigualdad, contra distintas formas de violencia. Sin embargo, por otro lado, uno encuentra que reiteradamente parecen reproducirse con más fuerza los estereotipos, parecen reproducirse con más fuerza ciertas formas de desigualdad que se dan en distintos planos. La pregunta es, ¿podemos encontrar que hay formas establecidas de la desigualdad, formas establecidas de las violencias contra las mujeres? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la entrevista y por este espacio. La pregunta es una pregunta muy amplia, muy compleja y probablemente podría ser respondida de muy diversas maneras. Lo primero que a mí me interesaría señalar es que no sé si hay una revalorización o una valorización, porque en ningún momento ni la violencia contra las mujeres, ni la inferioridad, ni la discriminación fue tan valorado o puesto en valor, como dicen algunas personas, como en este momento. En ese sentido, me interesa simplemente señalar que históricamente las mujeres hemos quedado desde un punto de vista, sobre todo institucional y legal, muy vinculadas o, para decirlo en otros términos, pegadas a mujeres y niños, o sea, familia, mujeres y niños, es decir, como sujetos autónomos, independientes, con igual jerarquía, derechos y deberes que otros seres humanos. Eso es algo como reclamo de los últimos siglos, diría yo, de los últimos 2 siglos, y como logro de los últimos no más de 50 años, ya siendo generosa en los tiempos. Yo, respecto de la situación en nuestro país, diría que es algo que se acelera con la recuperación de la democracia, es decir, no podríamos antes sino señalar algunos hitos
que quedan dislocados o son inconsecuentes debido a que ha habido muchísimas interrupciones a la democracia, democráticas, y por lo tanto los derechos no eran ni de las mujeres ni de nadie. Entonces, en ese sentido, como había igualdad en la exclusión, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, como legitimación de estos reclamos y de estos derechos, me parece que de la recuperación de la democracia en más tenemos que ir marcando una sucesión de hitos importantísimos que de alguna manera se reúnen o vamos a decir se recogen en la ley contra la violencia contra las mujeres, que tiene que ver con la calidad de vida, con el derecho a una vida libre de violencia, y en otro sentido las leyes vinculadas a la identidad de género y a la identidad autoasumida. Desde el punto de vista estructural, la ley de alguna manera conforma el Estado, es decir, conforma los modos en que ese Estado caminará respecto de quiénes son y quiénes no son sus ciudadanos, quiénes son igualitariamente ciudadanos y quiénes son ciudadanos un poquito menos ciudadanos que los otros, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, me parece que el Estado tiene una primera responsabilidad, que es generar las condiciones de la igualdad. Es decir, para que la igualdad de hecho pueda darse, tiene que haber necesariamente una igualdad de derecho, ¿no es cierto? Es decir, estructuralmente el Estado, no el gobierno, sino el Estado, no el partido, generar las condiciones para la igualdad de la ciudadanía de todos sus habitantes, varones, mujeres, trans, inter, marcados étnicamente, sin marcar étnicamente, marcados según algunas etnias y no otras, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto es un entrecruzamiento muy complejo donde va la clase social, las posibilidades de educación, la etnia o la cultura a la que se pertenece. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que cuando se logra esa condición estructural, lo que hay que incentivar son políticas públicas para que se hagan efectivos esos derechos igualitarios. Si no se apoyan políticas de igualdad, políticas de promoción para quienes están más rezagados en lo que podríamos llamar la participación y el usufructo, digamos, de la igualdad, claramente esta igualdad por sí sola, la ley, no tiene capacidades, llamémosle mágicas, para que sus habitantes después puedan usufructuar de ellas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay mucho que hacer, me parece a mí, aún con un sistema legislativo que me parece que siempre se puede perfeccionar, pero que está muy bien encaminado. Ahí sí se necesita a nivel políticas públicas cerrar una brecha notable entre lo que dice la ley y lo que cada una de las personas, mujeres, varones, trans, etcétera, de todas las etnias y culturas que habitan en este país, puedan realmente hacer usufructo de eso. Las políticas públicas, en alguna medida, sí corresponden más bien a, digamos, los gobiernos de turno que las propicien. Sí, sí. Y hay una agenda que aún, digamos, debe llevarse adelante en términos del Estado, digamos, de derechos que aún faltan por conseguirse en términos de esa igualdad o que propicien una sociedad menos desigualitaria. Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta es, digamos, si también hay una agenda en términos de las políticas de Estado, claro, que en alguna medida falte en propiciarse en sí, los últimos años y en los claro, que... respecto de la primera parte de la pregunta, a mí me parece, y lo considero una deuda de la democracia, el que todavía no se haya ni debatido ni tratado en las distintas comisiones la cantidad de, que yo creo que ya han caído, de anteproyectos respecto de la ley del aborto. Es decir, eso me parece que es una deuda de la democracia y me parece que es un reclamo que todas las mujeres de distintos sectores hacen. Y eso me parece fundamental. Lo otro que en este sentido, es decir, el derecho sobre el cuerpo propio y las decisiones a tomar sobre el cuerpo propio, eso me parece algo a lograr que es fundamental y que es una deuda pendiente.
Por otro lado, me parece que es una deuda pendiente y que sí depende de políticas públicas, es que en cada hospital público se implementen los grupos especializados ad hoc para que se cumplan las leyes que ya existen en torno a embarazos no deseados o productos de violación o que son consecuencia de niñas discapacitadas, violadas, menores, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una serie de causales de aborto que la ley contempla a este momento que no se implementan de manera igualitaria para todas las mujeres. Y en ese sentido creo que el Estado es responsable de que esto se cumpla, por lo menos en los hospitales públicos. Y creo que también debería obligar a los lugares privados, a las clínicas u hospitales privados, a que se conformen equipos que cumplan. Porque yo creo firmemente en la objeción de conciencia. Lo que no creo es que la objeción de conciencia de quienes tienen derecho a objetar deje desprovisto de cumplimiento legal a aquellas personas que no son objetores de conciencia y que han padecido situaciones donde la ley contempla que el aborto sea posible. El Estado tiene una responsabilidad. Exactamente, el Estado ahí tiene una responsabilidad. Eso por un lado. Por eso creo que es algo que es una deuda pendiente fuerte. Fuerte porque son reclamos que tienen décadas, muchas décadas, y que siguen sin cumplirse, y otros reclamos que fueron más inmediatos o de menos trayectoria en el tiempo, lograron cristalizarse en leyes que protegen derechos. Entonces me parece que esto es una deuda seria pendiente. Y para las personas que son religiosas y cuya convicción les hace dudar de que esta ley deba sancionarse, simplemente apelaría a lo que dicen Católicas por el Derecho a Decidir, que sería el punto de mínima que ellas como católicas defienden, y defienden la libre elección, la libre decisión de las mujeres que pasan por esos trances. Es decir, acá no quiero dejar de reconocer que hay personas que tienen convicciones religiosas que las ponen en entredicho de sancionar ciertas leyes, por lo tanto apelo a los argumentos de estos grupos, que son grupos religiosos muy claramente situados enfrentando este tipo de cuestiones. Esto por un lado. La segunda parte de tu pregunta tenía que ver con políticas públicas, ¿no es cierto? Y yo creo que la primera política pública es la educación. Es decir, la educación que permita a todos los sectores, la educación pública que permita y exija a todos los sectores saber cuáles son sus derechos, cuál es su ejercicio y de qué manera las nuevas leyes modifican su vida, sus posibilidades de vivir dentro de una legalidad y con plena, vamos a decir así, con plena satisfacción de quiénes son y de sus propios cuerpos y de todos sus derechos. Y en ese sentido creo que a nivel educación, si bien hay avances enormes que no quiero dejar de reconocer, todavía nos falta mucho por andar, porque lo que yo llamo las relaciones vinculares todavía están muy movidas por preconceptos, por maneras, llamémosle, anacrónicas de entender y de ver muchas cuestiones que obviamente en la vida cotidiana tienen incidencia notable, ¿no es cierto? Perdón, un chiquitito. Sí. Y esto se ve en la violencia. Es decir, el ejercicio de la autonomía de las mujeres o las mujeres en ejercicio de su autonomía plena genera alguna manera, vamos a poner muchas comillas, de resentimiento en algunos sectores que todavía resisten el que esos derechos se ejerzan y se ejerzan plenamente. Y eso se nota en formas indirectas de violencia. Chistes, insultos, sí, sí. Es decir, maltrato en la calle, o sea, comentarios. Y eso se ve cuando uno tiene un oído un poquito ya acostumbrado a este tipo de cosas, detecta inmediatamente, ya sea en un medio público o en lugares un poco más restringidos que puedan ser ámbitos de debate, ¿no es cierto? Particularmente, digamos, menciona
la educación, y creo, digamos, que ahí, digamos, en la escuela aparece una institución en la que se entrecruzan distintas esferas, la esfera del Estado, bajando un conjunto de normativas respecto de las cuales, digamos, a partir de las cuales deben trazarse los programas y los contenidos. Por otro lado están los valores que provienen de familias de distintos sectores, y por otro lado está la autonomía del docente, Claro. para llevar adelante Sí, de la sí, manera sí, sí. que quiera, digamos, esos contenidos. Digamos, ¿cómo piensa esta relación que puede aparecer, digamos, también atravesando la escuela respecto de las ciencias sociales, las humanidades, las teorías que ahí atraviesan el género, cómo en alguna medida toman contacto con el Estado, cómo en alguna medida pueden, digamos, terminar, si lo hacen, puede ser que sean absolutamente desconocidas por esas áreas que son las educativas, cómo esas teorías, cómo esas formas de generar competencias críticas que disuelvan conceptos, preconceptos, que pueden estar sesgados, cómo llegan a la escuela, cómo se insertan a la escuela, o cómo en algún punto toman contacto con la educación, siendo ahí ya más general. Obviamente hay incidencias directas que son las capacitaciones, la formación docente, los distintos cursos y capacitaciones que se hacen a distintos niveles. Eso sería directa, una incidencia directa, y las incidencias indirectas que tienen que ver con una sociedad que cambia y unos medios de comunicación que ayudan o no ayudan a que la sociedad cambie, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que respecto de la incidencia directa hay un número de capacitaciones interesantes, pero no suficientes. A mi modo de ver, debería haber todavía mayor posibilidad para los docentes, las autoridades, los distintos estamentos, ¿no es cierto? Yo estoy pensando en docencia, estoy pensando en docencia primaria directamente, ya desde los primeros grados, a que se forme precisamente a los formadores, porque si queremos implementar el ESI, la educación sexual integral, tenemos que formar y capacitar personas, porque no podemos dejar librado a la experiencia de cada quien el modo en que transmite lo que es la sexualidad humana, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo que el Estado tiene directamente obligación de capacitar, y hasta donde yo sé hay bastantes capacitaciones, pero creo que no son suficientes. En ese sentido, creo que la incidencia debería ser mayor. Y sigo hablando de escuela pública, es decir, la escuela pública tiene la obligación de formar ciudadanos, y de ciudadanos críticos, no de ciudadanos obedientes, sino de ciudadanos críticos, ¿no es cierto? Entonces, en consecuencia, tiene que dar las herramientas para ir formando criterios de análisis, criterios de debate en el sentido de revisión de preconceptos, cuestiones que se forman desde la más tierna infancia y que obviamente se ponen en el tapete de manera singular en la adolescencia, es decir, la escuela media o la preadolescencia, los 2 últimos años de la escuela primaria, ¿no es cierto? Entonces, ahí me parece que tiene que haber realmente formación de docentes, sobre todo porque no podemos dejar librado a los buenos criterios, saberes y entenderes de cada docente, los tenga o no los tenga, qué transmitir y de qué manera enfocar ciertos temas con los jóvenes. Eso por un lado. Y por otro lado, indirectamente, una sociedad que debate, una sociedad que no acepta leyes porque se sancionaron debido a un grupo de vanguardia, sino leyes que realmente tienen que hacer propias, tiene que discutirlas, tiene que entenderlas, tiene que revisarlas, tiene que estar de acuerdo o no de estar de acuerdo, pero tiene que formar su criterio pleno respecto de ellas. Y a mí me parece fundamental que a nivel sociedad estos temas se debatan, porque hace ciudadanos críticos, hace ciudadanos que se hacen cargo
de su ciudadanía. Es decir, cuando hablamos que la ciudadanía no es ir a votar cada X cantidad de años, tiene que ver con esto, con tener un espacio de deliberación que permita que todas estas cuestiones las hablemos, las libremente, podamos opinar diferente, podamos reformar nuestros propios conceptos y nuestras propias ideas, podemos exponerlas críticamente con otras personas. Y ahí me parece que la función de los medios es muy importante porque tienen una incidencia directa y masiva respecto a este tipo de cuestiones. Y ahí es donde yo veo que, seguramente no todos, pero que muchos hay todavía como maneras sumamente estereotipadas de abordar ciertas cuestiones, ya sea porque es facilísticamente, ya sea porque se toman algunos criterios con poca seriedad, es decir, se toman algunos elementos y no se profundizan, se pregunta a personas que se considera que, bueno, que tienen una opinión como podrían tener cualquier otra y no se trata de ver los fundamentos de determinadas propuestas, ¿no es cierto? Yo creo que una sociedad que delibera sus propias condiciones de ciudadanía es una sociedad que crece y crece como conjunto, ¿no es cierto?, de sus habitantes. Ahí mencionó el tema de los medios y, digamos, particularmente es este lugar donde se busca naturalizar, digamos, algunas visiones o algunas formas de ver a la mujer que tienen que ver más con el objeto que con el sujeto, Claro. digamos, ubicándola en determinados roles que parece que la historia le ha endilgado de una vez y para siempre. Digo, ¿quiénes serían los que podrían desnaturalizar esos conceptos, esas miradas, esos acercamientos? ¿Los individuos sin más? ¿Podemos pensar en algún otro tipo de actor social por supuesto que esto es muy complicado y siempre hay muchísimos puntos de abordaje. Lo primero que yo me atrevería a decir es que la historia como tal no nos ha endilgado nada. Es decir, cada uno se hace cargo de su situación histórica y social y de revisar la historia que nos venden, comillas. Porque si miramos hacia atrás, ha habido mujeres en muchísimos lugares de la ciencia, del arte, o sea, en todas las ramas y generalmente no se nos transmite. Es decir, el problema de que haya ciertos modelos masivos es que no hay otros. Es decir, si yo tuviera un modelo que a mí no me interesa, pero tengo al lado el modelo, no sé, de una científica, de una violinista, no sé, de una compositora, entonces puedo elegir, puedo comparar, puedo decir este no me gusta y este me gusta. El problema es cuando se me presenta un único modelo posible. Y el único modelo posible parecería que opera como si fuera un mandato, porque ignoro todo lo demás. Entonces me parece que una posibilidad que no es muy costosa es mostrar que hay muchos modelos y muchas alternativas posibles y en ese sentido ofrecer, sobre todo a las chicas que se tienen que identificar necesariamente para conformarse con alguno o con algunos, el mostrarle que hay deportistas, que hay compositoras, que hay, no sé, bailarinas y que también hay otro tipo de mujeres que le encanta, no sé, vender su cuerpo. Entonces, me parece que ahí hay como una restricción muy amplia de cuál es la cantidad de opciones posibles. Y si nosotros decimos la historia nos muestra tal cosa, bueno, hay que ver qué historia, porque cuando nos ponemos realmente a hurgar en la historia encontramos trabajadoras, encontramos políticas, encontramos, no sé, artistas plásticas de todo tipo, encontramos, no sé, políticas, mujeres que arengaron y lucharon por sus derechos, de la misma manera que encontramos mujeres en los ejércitos en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, me parece que abrir las opciones es una forma de democratizar también, los modelos y no cerrarse a pensar que hay un único modo posible de ser mujer como no hay un único modo posible de ser varón. Entonces, ahí en esa oferta es donde también encontramos mayor cantidad de posibilidades. Bueno, muchas gracias. No, Nos quedamos al pensando contrario. un montón de cosas. A ustedes. Y nos ha abierto un montón de estrategias para un futuro menos Bueno, desigual. muchísimas gracias a ustedes.